Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase número 3 de la materia de estabilidad y resistencia de los materiales, materia correspondiente a las carreras de Ingeniería Eléctrica y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Hurlingham. Esta clase corresponde al segundo semestre del año 2026. Como siempre hacemos, en primer lugar nos vamos a referir a cuáles son los temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy. En ese sentido, vamos a referirnos al concepto de vigas, vamos a ver los diferentes tipos, cuáles son las cargas que se aplican sobre las vigas y cuál es la función de las mismas en las estructuras. Vamos a analizar también cómo calcular las reacciones sobre los apoyos a partir de las condiciones de equilibrio. Vamos a efectuar el análisis del corte Q mayúscula y del momento flector M sub F y su relación con las cargas. También vamos a construir e interpretar los diagramas de características tan importantes para poder hacer el dimensionado de componentes mecánicos cuando entremos más adelante en lo que refiere a la resistencia de los materiales y apliquemos las fórmulas que tienen que ver con la flexión, que tienen que ver con la torsión, con la solicitación axial. Finalmente, vamos a referirnos o vamos a hacer una introducción al equilibrio de los cuerpos vinculados y en ese sentido vamos a hablar sobre los grados de libertad y los tipos de apoyos existentes. Muy bien, esto ha surgido en raíz de los comentarios realizados por los estudiantes en la cursada del primer cuatrimestre del año 2026 en cuanto a la necesidad de homogeneizar los símbolos utilizados en la cursada, en la materia, y bueno, en ese sentido estuve trabajando en el interregno entre que finalizó el primer cuatrimestre y comienza el curso en el segundo cuatrimestre, ¿no? En esta transparencia están la designación de los símbolos que se van a utilizar durante la clase, en este caso la clase número 3. Muy bien. Este esquema es muy interesante porque en un diagrama de doble anillo nosotros tenemos las 10 unidades de la materia, de la 1 estabilidad hasta la 10 que tiene que ver con cargas dinámicas. En la clase de hoy nos vamos a referir a la unidad número 3 sobre cuerpos vinculados y a la unidad número 4 sobre sistemas de alma llena. Y así sucesivamente, clase a clase, iremos recorriendo y completando los dos anillos. ¿Dónde usamos vigas? Bueno, en principio, arriba a la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos perfiles doble T de aristas inclinadas laminados en caliente. Estos perfiles se pueden utilizar para realizar estructuras soportes y también para realizar la propia estructura de sistemas que se emplean para el traslado de cargas. Por ejemplo, el caso de un puente grúa, ¿sí? También se utiliza este tipo de perfilería para la fabricación de plantas industriales. Y del mismo modo, aunque en el caso del camión que estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, en donde los largueros del chasis están conformados a partir de perfiles que los podemos llamar en C o en U, porque bueno, tienen esta forma, son así, están enfrentados, ¿no? Bueno, estos perfiles
laminados en caliente o también los hay conformados por doblado a partir de chapas. Bueno, tienen una diversidad de usos estructurales, algunos de los cuales los mostramos en esta transparencia. Bueno, yendo concretamente al caso de las vigas, en esta imagen ¿qué tenemos? Tenemos una viga apoyada en los extremos A y B. Después nos referiremos a los tipos de apoyo. Esa viga tiene una longitud que se la denomina luz de la viga, que es el largo AB, la distancia AB, y tiene aplicada una carga concentrada F a la mitad de la luz. Entonces, ¿qué definimos como viga? Una viga es un elemento estructural en donde su longitud es mayor que las dimensiones de su sección transversal y trabaja principalmente a flexión. Por eso es que se le da tanta importancia a la flexión, al cálculo de las vigas frente a que sean capaces de soportar la flexión. Las vigas pueden estar sometidas a fuerzas transversales, a fuerzas axiales y también a momentos. Respecto de los tipos de cargas, las cargas transversales lo que van a generar principalmente es un esfuerzo de corte Q y un momento flector M sub F. Es decir, estamos mirando desde las fuerzas aplicadas hacia los esfuerzos internos, ¿no? En cuanto al análisis de una viga, ¿qué tenemos que hacer para su estudio? Verificar el equilibrio del conjunto y de cualquiera de las secciones que son parte de la viga. Y eso lo vamos a hacer aplicando los principios de la estática. Y en cuanto a la resistencia interna, podemos decir que las fuerzas externas, es decir, las fuerzas aplicadas y las reacciones, van a generar esfuerzos internos, en donde esos esfuerzos internos van a ser analizados mediante la resistencia de materiales. Vamos ahora a referirnos al tipo de vigas. Entonces, en el caso de la imagen tenemos una viga en voladizo, en donde una viga en voladizo es una viga que se encuentra sujetada rígidamente en un extremo, en este caso el extremo izquierdo, y está libre en el otro, el extremo derecho, donde tenemos aplicada una fuerza concentrada F, que en el caso de la imagen es vertical. En el empotramiento, es decir, la fijación de la viga del lado izquierdo, es el nombre que se le da al extremo fijo. Ahí no tenemos desplazamiento ni rotación, es decir, que la pendiente es cero. Si yo intentase dibujarla deformada, esto se va a transformar en algo similar a lo que intento dibujar acá, en donde la fuerza F va a generar un desplazamiento delta, ¿no? Fíjense que en el lado izquierdo, dadas las condiciones de rigidez del empotramiento, ahí vamos a tener una pendiente nula. En cuanto al extremo libre, que es el extremo opuesto al del empotramiento, este sí puede desplazarse y rotar libremente bajo la acción de las cargas y se puede desplazar una cantidad delta, que lógicamente esa cantidad va a depender de la magnitud de la fuerza, de la longitud L, y va a depender de el módulo de Young y del momento de inercia de la sección de la viga. En cuanto a las reacciones en el empotramiento, y dado que estamos haciendo un trabajo en el plano, el empotramiento puede generar dos componentes de reacción y un momento. ¿Por qué decimos dos componentes de reacción? Porque en el caso que la fuerza F, en vez de estar vertical, estuviese inclinado,
En el empotramiento tendríamos una reacción horizontal y una reacción vertical, aparte del momento flector, ¿no? Ahora, para el caso del dibujo, la fuerza horizontal es nula. La reacción horizontal es nula. En cuanto al equilibrio estructural, estas reacciones permiten que la viga resista las cargas aplicadas y mantenga el equilibrio. Vamos ahora por vigas simplemente apoyadas, ¿no? A la izquierda tenemos una viga simplemente apoyada con una carga concentrada F a la mitad de la luz, y en la de la derecha tenemos también una viga simplemente apoyada en sus extremos, en donde ahí ya estamos identificando el izquierdo como un apoyo fijo y el derecho como un apoyo móvil, pero esta viga está sometida a una carga distribuida Q uniforme y a un momento flector MF. Me refiero a la viga del lado derecho. Entonces, yendo a vigas simplemente apoyadas, su definición: una viga simplemente apoyada está vinculada en ambos extremos mediante apoyos que solo transmiten fuerzas, pero no momentos, ¿sí? Respecto del apoyo fijo, la viga puede rotar en ese punto. Y respecto del apoyo móvil, la viga tiene la capacidad de desplazarse en sentido horizontal, tal que no se va a generar un esfuerzo axial. Es decir, que si uno, por ejemplo, se planteara de trazar la deformada en este caso, bueno, vamos a intentar de nuevo porque la verdad que salió muy mal, pero muy mal. La deformada sería una cosa como esta, ¿sí? Es decir, acá no tenemos pendiente nula en los extremos. ¿Por qué? Porque la viga puede rotar respecto de los apoyos. Decíamos que los tipos de apoyos son dos. Tenemos el apoyo fijo, que en el esquema de la derecha, de arriba a la derecha, es el izquierdo. La viga puede rotar alrededor de ese punto, y respecto del apoyo móvil puede tener un desplazamiento horizontal, y el que tenga la posibilidad de tener un desplazamiento horizontal significa que se va a evitar que aparezcan fuerzas axiales sobre la viga. Bueno, acá a la izquierda tenemos una serie de perfiles doble T. En este caso son perfiles doble T de alas paralelas, ¿sí? O sea, acá las caras de las alas son paralelas entre sí. En el anterior, en la foto que habíamos visto anteriormente, en realidad los perfiles tenían las alas inclinadas, perdón. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de estos perfiles doble T de diferentes dimensiones, que con esos perfiles se pueden ensamblar un sistema como el que estamos observando acá en la imagen de la derecha, un puente grúa, que un puente grúa es un sistema que nos permite mover cargas en el volumen de una planta industrial, porque el puente grúa tiene la capacidad de desplazarse en sentido longitudinal, tiene la capacidad también de hacerlo en sentido transversal, de manera tal de poder alcanzar cualquier punto de la superficie de la planta industrial, pero también posee un sistema de elevación para poder subir y bajar la carga. Por eso hablábamos de
un trabajo en el volumen de este tipo de sistemas, ¿no? Para hacerlo más simple y más visual, vamos a ver este video. Y bueno, se trata, van a ver, de una planta dedicada a el acopio para la comercialización de productos siderúrgicos utilizados para la construcción. Ahí estábamos viendo mallas de alambre, las que estamos viendo concretamente en este momento y que tienen por objetivo apilarlas para, bueno, hacer un uso más racional de los espacios. Ahí a la izquierda se ven rollos de alambrón. Ese es el sistema de izaje, ¿no? Que tiene la capacidad de desplazarse en forma transversal. Bueno, ahí están moviendo, por ejemplo, pareciera ser una barra laminada de acero de diámetro circular, una barra redonda, ¿no? Bueno, esa es la fijación de uno de las columnas de soporte de lo que son las vigas longitudinales que permiten generar el desplazamiento longitudinal del puente grúa. Y bueno, en el video nos permiten visualizar todas las capacidades de movimiento, de transporte y de movimientos de carga que presentan este tipo de sistemas, ¿no? Que son tan útiles. Este es un puente grúa concretamente para izar hasta un máximo de 5 toneladas. Bueno, todos los desplazamientos se manipulan con un sistema que está conectado a la parte eléctrica y que, bueno, el operador que conduce los movimientos del puente grúa lo hace caminando por la planta industrial con eh, con un pulsador que lo tiene en su mano y que, bueno, depende cuál sea el botón que pulse, será el eje que se mueve y la dirección en la cual se mueve ese eje. Bueno, vamos a hacer un detalle de las cargas que se aplican en las vigas. En esta imagen nosotros tenemos una viga simplemente apoyada en sus extremos, la de la izquierda, sometida a una carga puntual, que no es otra cosa que una fuerza aislada F que actúa en un punto específico de la viga, que es el punto C, y después a la derecha tenemos distintos tipos de cargas distribuidas, de las cuales la más común es la carga distribuida uniforme. Es decir, la carga distribuida uniforme es una carga uniformemente repartida que actúa a lo largo de la viga con una intensidad constante y cuya magnitud se mide como una fuerza sobre una unidad de longitud. Es decir, la carga distribuida uniforme son tantos newton por metro. ¿Cuál sería un caso concreto? El peso de una viga repartida en toda su longitud. Cuando uno adquiere, por ejemplo, un perfil doble T en la longitud que habitualmente la comercializan las empresas siderúrgicas, que son de 6 metros, por lo menos en Argentina, dependiendo la dimensión del perfil, nosotros podemos, a partir de la norma que regula ese perfil, la norma IRAM-IAS que regula ese perfil, encontrar una fila en esa norma correspondiente al perfil que nosotros hemos comprado, donde nos van a decir, por ejemplo, cuál es el área de la sección del perfil, cuáles son sus dimensiones, cuál es el momento estático, el momento de inercia, el módulo resistente, pero también nos van a decir
cuál es la cantidad de newton por metro, de newton sobre metro que pesa ese perfil. Y entonces, en el caso de así considerarlo, nosotros poder utilizar dentro de un cálculo estructural el peso por metro del perfil como una carga distribuida del tipo uniforme. Bueno, evidentemente que también sobre las vigas puede haber momentos aplicados en donde esos momentos se miden o su unidad son los newton por metro. Yendo a las cargas distribuidas, ¿no? Acá podemos ver en la imagen de arriba, a la izquierda, una carga Q uniformemente distribuida a lo largo de un largo L. En el centro tenemos una carga triangular a lo largo de una longitud L. Y a la derecha tenemos una carga trapezoidal que puede ser dividida en dos cargas superpuestas, consideradas superpuestas. Una carga uniformemente distribuida más una carga triangular. Entonces, vamos a referirnos a la equivalencia de cargas. Una carga distribuida puede ser reemplazada por una fuerza concentrada equivalente. Y ese concepto es muy importante porque simplifica el cálculo y porque nosotros ya sabemos que una fuerza concentrada equivalente lo que hace es producir el mismo efecto mecánico que la carga distribuida según se trate del tipo que sea, ¿no? Nosotros vamos a reemplazar la carga distribuida por una resultante de módulo R mayúscula, tal que el valor del módulo de R mayúscula va a ser igual al área del diagrama de carga. Si es una carga uniformemente distribuida, como la de arriba a la izquierda, corresponderá al área de un rectángulo, es decir, a Q multiplicado por L. Si fuera triangular, como la del centro, será a Q por L, y como es la mitad, dividido 2. Lógicamente que en el primer caso, la ubicación el punto de aplicación de la resultante se encuentra a la mitad de la longitud de la carga distribuida, y en el caso de la carga triangular se encuentra a 2/3 de la longitud de la carga distribuida. ¿Eso por qué es así? Porque las resultantes van aplicadas en el baricentro del área del diagrama de cargas, ¿no? Y bueno, ya les comentaba anteriormente, en el caso de tener una carga trapezoidal, la dividiremos en dos cargas ya conocidas, como puede ser una uniforme, la inferior, una triangular, la superior, y a cada una de ellas la vamos a reemplazar por su resultante aplicada en el baricentro de cada una de los diagramas de carga correspondientes, ¿no? Bien, a modo de aplicación vamos a resolver un problema en el cual nosotros tenemos una viga simplemente apoyada en sus extremos que tiene una longitud AB igual a 10 metros, que en el extremo A está sometido a una carga uniformemente distribuida de 1200 newton sobre metro. Se va a mantener uniforme hasta 4 metros del punto A y luego va a empezar a crecer en forma lineal hasta alcanzar en el punto B un valor de 2800 newton sobre metro. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Vamos a considerar que la viga está sometida a dos cargas distribuidas.
Una uniforme de 1200 newtons sobre metro que va desde el punto A hasta el B y que lógicamente va a tener una resultante que va a ser igual a estos 1200 newtons sobre metro por los 10 metros del total de la longitud de la viga, y eso nos va a dar 12.000 newton a la mitad de la luz, es decir, a 5 metros, ¿sí? Y por otro lado, la que corresponde al triángulo sería 2800 menos 1200 son 1600, por 6 son 9600, dividido 2, 4800 newton. Y si hacemos 2 tercios de L, 2 por 6, 12, dividido 3 son 4, 4 más 4 estaría ubicado a 8 metros del punto A, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar la reacción en el punto A y la reacción en el punto B. ¿Para qué nos va a servir esto? Para luego poder trazar los diagramas de características. Muy bien. Fíjense, nosotros nos podemos plantear, esto lo podemos resolver de diferentes formas, ¿no? En el caso de la resolución que está planteada acá en esta transparencia, están tomando primero momentos respecto del punto A. Respecto del punto A, tiene momentos y están considerando, déjenme ver, positivo en este sentido. Entonces tenemos los 12.000 newton por 5, que es el brazo de palanca, es este primer término, más los 4.800 newton por los 8 metros, que es su brazo de palanca, menos la fuerza RB, la reacción RB, perdón, por los 10 metros. De acá surge que RB son 9.840 newton o 9.84 kilonewton, ¿sí? Para determinar la resultante la reacción en el punto A, tomaron momentos respecto del punto B, pero también podrían haber utilizado la sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? En donde si el sentido positivo es hacia arriba sería RA más RB menos, tenemos que sumar 12.000 más 4.800 son 16.800. 16.800. Esto es igual a 0. Pero ya sabemos que RB, perdón, vale 9.840, ¿no? Entonces, si de acá despejamos RA, nos queda que RA es 16.800 menos 9.840 y eso nos da los 16.000, perdón, RA son 16.800 menos 9.840 y eso nos da el valor de RA, que son 6.960 newton o 6.96 kilonewton. Muy bien. En cuanto a los esfuerzos internos, las vigas se encuentran sometidas a corte Q mayúscula y se encuentran sometidos a flexión M sub F. Fíjense que en el caso del ejemplo que está en la imagen a la derecha, tenemos una viga simplemente apoyada en los extremos de longitud L y que está sometida a una carga concentrada a la mitad de la luz igual a F vertical, de manera tal que ambas reacciones
van a ser iguales a F sobre 2. ¿No es cierto? Entonces, bueno, cuando trazamos el diagrama de corte, lo que hacemos es subir F sobre 2. El valor de F sobre 2 se mantiene hasta que alcanzamos el punto de aplicación de F. En ese lugar bajamos una cantidad igual a F. Seguimos hacia la derecha con F constante y cuando nos ubicamos al final de la viga, subimos otros F sobre 2 y el diagrama nos queda en 0, ¿no? En cuanto al momento flector, el momento flector, si nosotros tomamos momento respecto de este punto, será el valor de la reacción, que es F sobre 2 por L sobre 2, y ese resultará ser igual al valor del momento flector máximo. Es decir, que el momento del flector máximo tiene un diagrama característico con forma de triángulo, ¿sí? En donde el máximo se encuentra en correspondencia con la línea de acción de la fuerza vertical F. Entonces, ¿cuál es la importancia para el diseño de los diagramas de características? Que las variaciones del corte y del momento flector a lo largo de la viga son fundamentales para que nosotros le podamos dar una dimensión, un tamaño a la viga. Es decir, el problema sería qué tamaño de viga necesitamos para poder soportar las cargas que necesitamos soportar con la luz esa que teníamos establecida, ¿no? Con una luz genérica L mayúscula. Entonces ahí es muy importante el momento máximo en el diseño de las vigas. Es decir, el momento flector máximo y su posición, su ubicación, suele ser el dato más importante que nosotros necesitamos para hacer el dimensionamiento de la misma. En cuanto a la representación gráfica, las variaciones del corte Q mayúscula y del momento flector M sub F se representan mediante diagramas en función de la longitud de la viga, como el que tenemos arriba a la derecha, ¿no? Estos diagramas se denominan diagramas característicos y específicamente el que corresponde al corte se denomina diagrama de corte y el de la flexión, el diagrama de momento flector o diagrama característico del momento flector. ¿Cuál es el primer paso del análisis? Que para construirlo, lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones en los apoyos utilizando las ecuaciones de equilibrio, porque nosotros habitualmente, ¿qué es lo que vamos a saber? Vamos a saber que tenemos una viga de una determinada longitud, vamos a conocer la ubicación de los apoyos y vamos a conocer las fuerzas aplicadas. Entonces, lo que vamos a necesitar es determinar las reacciones en los apoyos y cuando ya tengamos toda esa información podremos trazar los diagramas de corte y el diagrama del momento flector. Entonces, bueno, acá tenemos un caso ya de una viga. Si ustedes se fijan, acá se ve como un espesor. ¿Por qué se ve como un espesor? Porque si esto lo viéramos, si nosotros estuviéramos mirando, acá estoy dibujando un ojito, ¿no? Estuviéramos mirando, acá están las pestañas, estuviéramos mirando esa viga desde ese extremo, veríamos que la viga no es otra que un perfil doble T, ¿sí? Entonces, ese perfil doble T que está simplemente apoyado en los extremos está sometido a una carga de 4 kN que se encuentra ubicada a 6 metros
del extremo izquierdo, ¿sí? Entonces, como decíamos, lo primero que tenemos que hacer, y es utilizando la misma metodología que en el caso anterior, tenemos que determinar las reacciones de vínculo, ¿no? Tenemos que determinar la reacción en este punto, que podríamos llamarle R1, y la reacción en este otro punto, R2. Entonces, esta gente de Merriam, del libro de Merriam, ¿cómo lo hizo? Se planteó una sumatoria de fuerzas verticales, y entonces en la sumatoria de fuerzas verticales no, eso lo están utilizando para el corte, no. Vamos a plantearnos nosotros la resolución para determinar los valores de R1 y R2, que acá ya los están dando por conocidos. En principio nosotros podemos decir que R1 más R2 es igual a 4 kilonewton, ¿no es cierto? Y después, si nosotros tomamos momento, vamos a suponer que fuese este punto, lo vamos a llamar O. Si nosotros hacemos una sumatoria de momentos respecto del punto O, y los momentos positivos los consideramos en este sentido, ¿no? Positivo. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos 4 kilonewton por 6 metros menos R2 por 10 igual a 0, ¿no? Entonces eso significa que R2 es igual a 2,4, que es el valor que está acá. Y lógicamente que R1 más R2 son 4, si este vale 2,4, R1 es 1,6. Y bueno, luego para trazar los diagramas de característica, el del corte es muy sencillo. Yo tengo en el punto 0, subo 1,6 kilonewton, que es lo que le corresponde a la reacción R1. Ese valor se mantiene constante hasta que llego al punto de aplicación de la fuerza aplicada de 4 kilonewton. Ahí bajo 4. Si bajo 4 quiere decir que respecto de la línea de 0 estoy 2,4 negativo, y cuando alcanzo la posición del extremo derecho de la viga vuelvo a subir los 2,4 correspondiente al valor de R2, y ahí me queda cerrado el diagrama de corte. Arranqué en 0, terminé en 0. Respecto del diagrama de momentos, bueno, ya sabemos que va a ser un diagrama triangular, y entonces evidentemente lo único que vamos a tener que hacer es multiplicar 1,6 la reacción R1 por el brazo de palanca 6, que es la distancia que hay hasta la fuerza aplicada, y eso nos da 9,6 kilonewton por metro, y ese sería el valor del momento máximo aplicado a la viga del problema, ¿no? Muy bien. Hay unas relaciones entre la carga, me refiero a la carga distribuida, el corte y el momento, tal que si nosotros trabajamos, por ejemplo, con un pequeño tramo de la viga, es posible demostrar que la carga distribuida lo que hace es cambiar el corte, o sea, modifica el valor de Q, ¿sí?
¿Y cómo lo modifica? Se puede demostrar, la demostración la pueden ver en los apuntes de la cátedra, se puede demostrar que la carga en realidad lo que hace es mostrarnos cómo varía el corte. ¿Qué quiere decir esto? Si hay carga, el corte varía, ¿sí? Y esa variación está representada por esta expresión. Entonces, fíjense que si nosotros despejamos diferencial Q, nos queda del otro lado Q diferencial X, y si integramos de ambos lados, nos queda que la integración de la carga a lo largo de la viga, el Q por diferencial X, eso que nos da el corte. Y asimismo, si nosotros calculamos el área bajo el corte, lo que nos va a entregar ese resultado es el momento. Y eso está representado por la ecuación que está más abajo, la 151, ¿no? Es decir, el corte nos indica cómo varía el momento. Bueno, lógicamente, como uno va pasando de la carga distribuida al corte al momento flector, va a haber una relación entre el corte y el momento flector, pero en un orden de derivada segunda, ¿sí? Y hay un punto clave con relación a esto que venimos comentando, que es el siguiente, que cuando el corte vale 0, el momento va a ser máximo o mínimo, ¿no? Bueno, posiblemente no es el caso mostrarlo en este ejercicio, porque acá tenemos una discontinuidad en el corte, pero donde tenemos la discontinuidad, ahí tenemos el valor del momento flector máximo, ¿no? Pero claro, las ecuaciones que yo les estaba comentando, estas ecuaciones diferenciales, se refieren a cargas distribuidas, no a cargas concentradas, ¿no? Porque las cargas concentradas lo que generan son esas discontinuidades, esos saltos que no son suaves, o esos cambios que no son suaves. Entonces, a modo de idea final, ¿qué podemos decir? Que la carga lo que hace es modificar el corte y el corte modifica el momento. Y todo lo podemos entender mirando pendientes y áreas en los gráficos. Entonces, bueno, acá tenemos una transparencia en donde podemos ver todo lo que comentamos anteriormente en una sola transparencia. Y fíjense que si empezamos acá arriba a la izquierda, tenemos un corte uniformemente distribuido, perdón, no un corte, tenemos una carga uniformemente distribuida, una carga Q, a lo largo de la viga, por eso dice Q sub X, ¿no es cierto? El eje longitudinal de la viga es el eje X. Vamos a poder determinar el corte a partir de conocer la carga distribuida, y a partir del corte vamos a poder determinar el diagrama característico de momentos. Y en alguna medida podemos pensarlo como una analogía con la cinemática. Recuerden ustedes que nosotros tenemos, en la cinemática tenemos aceleración, velocidad y posición, ¿no? La aceleración sería equivalente a la carga distribuida, el corte sería equivalente a la velocidad y el momento flector a la posición. Es decir,
A nivel cinemático decimos que la aceleración lo que hace es cambiar la velocidad y a nivel de la viga lo que decimos es que la carga lo que hace es cambiar el cortante o el diagrama de corte, ¿no? Entonces, bueno, esta es la relación existente entre las cargas distribuidas, los cortes o cortantes y los diagramas característicos de flexión. Bien, en este caso, otro ejemplo, se trata de una viga simplemente apoyada en los extremos que se encuentra sometida a una carga distribuida uniforme de magnitud Q, en donde las reacciones, fíjense que la resultante va a ser Q por L, ¿no? Y evidentemente, si la resultante es Q por L, las reacciones que se encuentran en los extremos serán Q por L sobre 2 y Q por L sobre 2, porque es una carga uniformemente distribuida. Cuando hagamos el diagrama de momentos, vamos a subir Q por L sobre 2 y evidentemente, como hay una relación, decíamos, entre la carga distribuida, que es uniforme, el corte va a variar de manera lineal y el momento flector lo va a hacer de manera cuadrática, tal que va a tener el máximo en correspondencia con la mitad de la luz de la viga y se va a determinar como el área bajo el diagrama de corte entre el apoyo y el centro, ¿no? Fíjense una cosa, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que el triángulo, tenemos este lado Q por L sobre 2, ¿no es cierto? Multiplicado por L sobre 2, y como resulta ser un triángulo, el momento flector máximo nos queda como Q por L cuadrado sobre 8. Entonces, ¿qué vimos en este caso? Un ejemplo de carga uniforme. Si la carga es uniforme, quiere decir que la viga está sometida a una carga distribuida donde el valor de Q es constante. Si el valor de Q es constante, la variación del corte, el Q mayúscula, lo hace en forma lineal a lo largo de la viga. Y en cuanto al momento, el momento flector, su variación es en relación a una función cuadrática. Entonces, el del corte es una recta, en cuanto a la forma de los diagramas, el del corte es una recta, y el del momento flector máximo es, decíamos, una parábola. Y fíjense que cuando el corte pasa por cero, en ese caso nosotros tenemos el momento flector máximo, ¿no? Eso lo habíamos analizado en estas ecuaciones, ¿no? Como es una cuestión de pendientes, cuando el corte que está relacionado con el momento flector toma un valor nulo, evidentemente que el momento flector alcanza su valor máximo. Y de esta forma nosotros podemos identificar las zonas críticas sobre la viga. Bueno, vamos a referirnos ahora a los sistemas planos de alma llena, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es explicar esta construcción geométrica. Acá nosotros tenemos una línea generatriz, que es la línea SS, que se encuentra contenida en el plano de la pantalla que estamos mirando, ¿sí? Y después tenemos una sección transversal
que es esta sección A que tenemos dibujada acá a la izquierda, tal que nosotros la vamos a rotar, esa sección, de manera tal que quede contenida en un plano perpendicular al plano de la pantalla que estamos mirando, y vamos a hacer coincidir el baricentro G con el extremo de la línea SS, y luego vamos a hacer recorrer esa sección con su centro de gravedad recorriendo, valga la redundancia, la línea SS, tal que vamos a generar un sólido el cual mantiene invariables sus distancias internas por la condición de rigidez. Nosotros estamos trabajando o generando un cuerpo rígido, ¿sí? Un cuerpo rígido que tiene una condición de simetría, porque así nos lo planteamos nosotros. Si la sección es simétrica respecto del plano pi, que el plano pi no es otro que el plano de la pantalla que nosotros estamos mirando, decíamos que si la sección es simétrica respecto del plano pi, el sólido generado también va a serlo, ¿no? Entonces, podemos reducir el problema. ¿Por qué? Porque si el sistema es simétrico respecto del plano pi, podemos reemplazar ese sólido por una chapa ubicado en el plano de simetría. El plano de simetría es el plano pi. Y en consecuencia, nosotros, estudiando el equilibrio de la chapa, que es ese cuerpo que está contenido en el plano de la pantalla que estamos mirando, estudiando el equilibrio de la chapa, sometida a fuerzas que están también en ese plano, nos podemos representar el equilibrio del sólido completo. Y entonces, ¿cuál es ese sistema de fuerzas? Podemos decir que sobre la chapa actúan fuerzas aplicadas, como las F sub I, y por otro lado, también tenemos las reacciones de vínculo, las reacciones R1 y R2. Acá las tenemos indicadas, ¿no? R1 y R2. Entonces, para continuar con nuestro análisis, si ahora nosotros seleccionamos una sección arbitraria contenida en la sección NN, como esta que les estoy marcando acá, que es normal a la curva directriz. La curva directriz será la curva S minúscula, S minúscula. ¿Para qué seleccionamos esa sección? Para analizar su equilibrio interno. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese cuerpo se encuentra en equilibrio porque está sometido a fuerzas aplicadas, pero como está vinculado, sobre esos vínculos van a aparecer las reacciones de vínculo, las reacciones como nosotros le llamamos habitualmente. Si el cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿qué sucede? Y esa sección nos empieza a dividir el cuerpo hacia derecha y hacia izquierda, nos va a aparecer una resultante a la izquierda, R sub I, que es esta que está acá, tal que del lado derecho vamos a tener una resultante R sub D que va a ser igual a menos R sub I, es decir, que ambas forman un sistema nulo. ¿Por qué? Porque el sistema se encuentra en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros le dimos la mayor generalidad posible, es decir, la resultante, estas resultantes izquierda y derecha tienen cualquier inclinación y están
aplicadas en un punto arbitrario de la sección NN, como es el punto A, ¿no? Pero a nosotros siempre nos va a interesar analizar el sistema de fuerzas aplicado al baricentro de la sección. Entonces, si nosotros nos va a interesar hacer el análisis aplicado al baricentro, lo que vamos a tener que hacer es aplicar en el baricentro G de la sección un sistema nulo de fuerzas paralelo al anterior, y de esa forma lo que nos va a quedar es que cuando nosotros trasladamos el sistema de fuerzas del punto A al punto B, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer un momento y, lógicamente, nos va a aparecer una fuerza paralela a la anterior, es decir, que conserva su inclinación. Como nos lo planteamos de la forma más general posible, esa resultante a la derecha la podremos descomponer en una fuerza normal a la sección y en una fuerza contenida en el plano de la sección, a las que vamos a llamar respectivamente como N mayúscula y Q mayúscula, que no son otros que las solicitaciones, estas tres, las solicitaciones o los esfuerzos internos a los cuales se encuentra sometido este sistema plano de Almayena, ¿no? Y recordarán ustedes que cuando estuvimos analizando las vigas anteriormente, ya habíamos mencionado dos de ellos, habíamos hablado del corte, habíamos hablado del momento flector. Entonces, y para reforzar la idea, el momento flector, el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal lo que hacen es constituir las tres solicitaciones internas o esfuerzos característicos de la sección considerada, y los mismos pueden ser concebidos como el resultado de descomponer las resultantes del sistema plano de Almayena, que quedan a izquierda y a derecha en tres, ¿no? Dada la mayor generalidad con la cual nosotros nos hemos planteado este problema. Muy bien. Vamos a referirnos ahora al equilibrio de los cuerpos vinculados. Y en ese sentido vamos a definir lo que es un sistema o lo que se entiende por un sistema de puntos materiales, diciendo que es el conjunto de puntos que se encuentran unidos entre sí y se comportan como un cuerpo, como un único cuerpo, ¿no es cierto? En donde la condición de rigidez significa que ese cuerpo mantiene formas y dimensiones aun cuando actúen sobre él fuerzas externas. Evidentemente, esta condición de rigidez, que se asocia a lo que nosotros vamos a denominar como cuerpo rígido, es otra de las simplificaciones de la ingeniería. En realidad, los cuerpos no son rígidos, son deformables, ¿no? Pero para muchísimos casos es un concepto de suma utilidad y que, bueno, que se usa muchísimo en ingeniería a través de esta simplificación que estamos comentando. Bueno, decimos que el sistema de puntos es plano cuando todos los puntos del sistema están contenidos en un mismo plano, que nuevamente, y para decirlo de la manera más sencilla posible, podríamos pensarlo como puntos que son parte del plano de la pantalla que nosotros estamos mirando en este momento. Y lógicamente que los cuerpos, se habla de cuerpos vinculados cuando un cuerpo está apoyado o conectado a otro, y normalmente esa conexión va a ser con la Tierra, ¿no es cierto?
de esa forma uno lo que va a hacer es garantizar que ese cuerpo, frente a la acción de fuerzas exteriores, de solicitaciones exteriores, de fuerzas aplicadas, no se ponga en movimiento, ¿no? De acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces, y siguiendo con más conceptos, vamos a referirnos ahora a la idea de chapa, ¿no? Que en alguna medida ya lo hemos deslizado y podemos decir que muchos elementos estructurales poseen un plano de simetría. Lo pueden pensar en un puente, ¿no? Un puente en sentido longitudinal nosotros lo podemos considerar como constituido por un continuo de fetas unas paralelas a otras, ¿no? Entonces, bueno, podemos reemplazar una estructura en 3 dimensiones como es un puente por una estructura en 2 dimensiones porque admite un plano de simetría, ¿no? Y también es una manera de simplificar los problemas. Entonces, no solamente que los elementos estructurales poseen un plano de simetría, sino que también los apoyos y las cargas actúan de forma simétrica respecto de ese plano, de manera tal que el cuerpo real puede ser modelado como un sistema plano de puntos materiales, y a ese modelo es lo que vamos a llamar como chapa. Es decir, que una chapa es un cuerpo que tiene, a diferencia de la viga que tenía una dimensión predominante que era el largo, la chapa tiene 2 dimensiones predominantes, el largo y el ancho, y cargas que normalmente están contenidas en su plano medio, es decir, que nos estamos enfrentando en este caso a una resolución de problemas bidimensionales. Vamos a referirnos ahora a los vínculos, ¿no? ¿Qué es un vínculo? Es una condición geométrica que limita el movimiento de un cuerpo. Es decir, que los vínculos lo que hacen es restringir ciertos desplazamientos y permitir otros. En el caso del esquema que tenemos en esta transparencia, tenemos un plano, asociado a ese plano tenemos un punto B, y del punto B al punto A tenemos una barra rígida que, al ser rígida, mantiene constante la distancia entre esos dos puntos. Pero esa barra tiene la capacidad de rotar alrededor del punto B. Entonces, pero manteniendo la distancia B constante. Esa barra AB se la suele denominar como biela y es un vínculo para el punto A que solamente se puede desplazar sobre una superficie esférica de radio AB, ¿no? Vamos ahora a los grados de libertad. ¿Qué se entiende por grados de libertad? Es el número de coordenadas independientes que son necesarias para definir la posición de un sistema. Entonces, los grados de libertad, ¿qué hacen? Representar la cantidad de movimientos posibles que tiene un sistema. Y vamos a plantearnos un caso muy sencillo, que es el de un punto material en un plano, que en este caso el plano está definido como ZY, Z horizontal, Y vertical. Ese punto en el plano, el punto A, por ejemplo, en el plano, se puede mover en 2 direcciones. Es decir, que la posición del punto A queda definida por 2 coordenadas, una coordenada Z y una coordenada Y, de manera tal que un punto en el plano posee 2 grados de libertad. Ahora vamos a pensar, pasamos de un punto a una chapa, ¿no? Una chapa rígida. Y esa chapa vamos a considerar que tiene la capacidad o la posibilidad de desplazarse dentro de su propio plano, que es el plano ZY, siendo el plano ZY el plano de la pantalla que estamos mirando. Si tomamos sobre la chapa que está
más arriba y a la izquierda dos puntos A y B y desplazamos la chapa y esos dos puntos A y B pasan a ocupar las posiciones A' y B', conocer la posición final de dos puntos de la chapa nos va a permitir definir su nueva posición. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Por la condición de rigidez. Nosotros estamos trabajando con chapas rígidas, es decir, chapas que mantienen constante la distancia entre los puntos que constituyen la chapa. Por ejemplo, dos puntos cualquiera de la chapa como los A y B que estábamos mencionando. Por lo tanto, el movimiento de la chapa queda completamente definido, ¿no? La posición final de cada punto, el A o B, decíamos que requiere de dos coordenadas. Eso lo analizamos cuando definimos los grados de libertad de un punto, ¿no? Ahora, los puntos de la chapa están ligados por la condición de rigidez, ¿sí? Fíjense que ahí está planteado, trabajando sobre los puntos A y B, y la distancia que hay entre los puntos A y B, que es una distancia fija, como esa distancia es fija, es una distancia conocida, eso quiere decir que en esta ecuación hay tres parámetros que son independientes, tres coordenadas que son independientes, y como consecuencia directa de eso es que la chapa en el plano posee 3 grados de libertad. El punto 2 grados de libertad, la chapa 3 grados de libertad. Entonces vamos a hacer este análisis, ¿no? Supongan que nosotros tenemos una chapa y a esa chapa le ponemos una restricción, que es que el punto A solamente se puede medir, se puede desplazar sobre una recta vertical de z constante. ZA, Z sub A igual constante, ¿no? ¿Qué puede hacer la chapa? Puede desplazarse y puede rotar alrededor del punto A. ¿Nosotros qué hicimos? Le eliminamos un grado de libertad, ¿correcto? Entonces, esa restricción que le pusimos, ZA constante, es un vínculo. Y vamos a tener como idea clave una menor libertad cuanto menor libertad en términos de movimiento, cuando mayor cantidad de restricciones le impongamos a nuestra chapa. Si se fija el punto A, ahora lo fijamos el punto A. Si fijamos el punto A, sus coordenadas permanecen constantes, es decir, el punto A ya no se puede mover. Y por la condición de rigidez, la chapa lo único que puede hacer, ya no tiene posibilidad de trasladarse en el plano, lo único que puede hacer es rotar alrededor del punto A. De manera tal que un punto como el B, que es otro punto de la chapa, se va a mover sobre un arco de circunferencia con centro en el punto A. Es decir, que una chapa que tenga un punto fijo le queda un grado de libertad y se dice que está articulada en el punto A. ¿Por qué articulada? Porque solamente tiene la capacidad de rotar alrededor del punto A. Entonces, decíamos que un punto tiene 2 grados de libertad, una chapa tiene 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo con el razonamiento que estamos llevando adelante, supongan que ya teníamos fijada la posición del punto A.
¿Y qué hacemos? Al punto B le imponemos una condición adicional. Es decir, le restringimos el movimiento tal que el valor de y sub b sea constante. Entonces la chapa queda con dos puntos fijos, el punto A y el punto B quedan fijos. Y debido a la condición de rigidez, cualquier otro punto de la chapa también queda fijo. ¿Qué significa eso? Que hemos eliminado los 3 grados de libertad de la chapa. Como consecuencia directa de eso, o a modo de conclusión, podemos decir que para fijar una chapa a tierra necesitamos generarle 3 condiciones de vínculo. ¿Cuáles son los desplazamientos que puede tener una chapa? La chapa puede tener en el plano traslaciones o rotaciones, ¿no? La traslación es cuando todos los puntos de las chapas se desplazan en la misma dirección, que es el esquema que tenemos a la derecha, ¿sí? ¿Qué sucede en la traslación? Los puntos describen trayectorias paralelas. Por ejemplo, acá tenemos el punto B que se desplaza a la posición B', el punto A se desplaza a la posición A', los desplazamientos son paralelos. En cuanto a la rotación, y eso lo tenemos en el esquema de la izquierda, designado con la letra A minúscula, todos los puntos se mueven sobre arcos de circunferencia y en este caso están rotando alrededor de un mismo centro, que es el punto O, al que se lo denomina como centro o polo de rotación. Vamos a ir introduciéndonos en los vínculos. ¿Qué es un vínculo? Es una condición geométrica que limita el movimiento de un cuerpo, ¿no? Entonces, una chapa se vincula a tierra mediante dispositivos de apoyo. Y tenemos 3 tipos de dispositivos. Tenemos un apoyo móvil, también denominado de primera especie, que restringe 1 grado de libertad. Tenemos una articulación o apoyo fijo, también denominado de segunda especie, que restringe 3 grados de libertad. Y por último tenemos un empotramiento o apoyo de tercera especie que restringe 3 grados de libertad. De algún modo ya nos habíamos referido a ellos cuando estuvimos hablando de las vigas, ¿no? Habíamos hablado de el empotramiento, del apoyo fijo o articulado y del apoyo móvil. Entonces decíamos que para inmovilizar una chapa tenemos que eliminar sus 3 grados de libertad. Y esto se puede lograr con distintas combinaciones. Nosotros podríamos tener una chapa vinculada a tierra con 3 apoyos móviles porque cada uno restringe 1 grado de libertad. Podríamos utilizar un apoyo móvil más una articulación. El primero restringe 1 grado de libertad y el segundo los 2 grados de libertad restantes. O finalmente mediante un empotramiento que va a restringir los 3 grados de libertad. Muy bien, acá tenemos nos vamos a referir específicamente al apoyo de primera especie o apoyo móvil, como le decíamos, ¿no? El apoyo móvil permite el desplazamiento horizontal y también permite la rotación alrededor de A. Lo único que hace es impedir el desplazamiento vertical, ¿sí? Evidentemente, en términos de la reacción, solo vamos a tener una fuerza perpendicular al apoyo, ¿no? O sea, la fuerza nos va a aparecer en ese sentido. ¿Cuál es la idea clave con relación al apoyo de primera especie o apoyo móvil? Que deja deslizar, pero está sosteniendo. Permite el movimiento en una dirección y bloquea en la otra, ¿sí? O sea, esta estructura se puede desplazar en este sentido
pero no puede hacerlo en sentido vertical. En sentido vertical lo tenemos vedado. Bueno, acá tenemos cómo podría ser la forma en 3 dimensiones de un vínculo de primera especie. Fíjense que acá tenemos un perfil U. Dentro del perfil U tenemos 4 rodillos. Luego tenemos una placa base que desliza por encima de los rodillos. Acá tenemos 2 orejas que están agujereadas y están vinculadas a través de un tornillo con la estructura. Entonces, esta estructura puede rotar alrededor del vínculo y a su vez el vínculo y la estructura se pueden deslizar en sentido horizontal. Es decir, que tenemos limitado un grado de libertad. Bueno, esto es lo mismo que lo anterior. Antes lo habíamos visto en 3 dimensiones, acá lo estamos viendo de costado, ¿no? Y tenemos separados los movimientos de rotación a la izquierda y de traslación a la derecha. Vamos entonces ahora al apoyo articulado o apoyo de segunda especie. La articulación es un apoyo que está vinculado rígidamente a la tierra, ¿no? Entonces, el punto donde se aplica el apoyo permanece fijo. Este punto no se mueve. 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 ¿Qué fue lo que hicimos? Eliminar 2 grados de libertad de la chapa. La chapa solamente lo que puede hacer es rotar alrededor del punto de articulación. Y bueno, fíjense que acá tenemos a la izquierda tenemos representaciones esquemáticas con distintas simbologías que son equivalentes entre sí. Bueno, acá tenemos el vínculo de segunda especie o la articulación vista en 3 dimensiones. La estructura solamente puede rotar, no tiene ninguna otra posibilidad de movimiento. O sea, ese punto solamente puede rotar. Acá lo estamos viendo de costado y el único movimiento posible es el de rotación tal cual decíamos antes. Y bueno, finalmente tenemos el apoyo de tercera especie que fija un punto, con lo que evidentemente la chapa queda literalmente fijada a la tierra y este punto no tiene la capacidad ni de trasladarse ni de rotar, ¿no? Entonces habremos eliminado los 3 grados de libertad. Arriba a la derecha tenemos diferentes formas esquemáticas de representar este apoyo de tercera especie o empotramiento, ¿no? Como se le dice. Bueno, vamos a ver el equilibrio de una chapa articulada, ¿no? Entonces, para eso vamos a trabajar con este ejemplo y lo vamos a ir haciendo de manera progresiva. Vamos a considerar que tenemos una chapa que está articulada en A. Si está articulada en A, quiere decir que el punto A está fijo y la chapa solamente puede rotar alrededor del punto A, ¿no? Porque tiene un solo grado de libertad. ¿Qué actúa sobre la chapa? Un sistema de fuerzas F sub I cuya resultante es R. Si la resultante no pasa por A, la chapa va a girar. Es decir, que no va a haber equilibrio. Para que exista equilibrio, la resultante tiene que pasar por el punto A. Y en ese caso, el sistema de fuerzas no va a producir rotación de la chapa. Entonces, siguiendo con la condición de equilibrio,
para una chapa que está articulada, decimos que una chapa articulada en el punto A, lo que estamos visualizando en este esquema acá, es que ella solo puede rotar alrededor de ese punto. Y para que exista equilibrio, decíamos que la resultante del sistema de fuerzas debe pasar por A. Si debe pasar por A, la única forma de verificarlo es a través de la sumatoria de momentos respecto del punto A de todas las fuerzas. ¿Cómo tiene que ser esa sumatoria? Nula. Si la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre la chapa respecto del punto A es nula, significa que la resultante pasa por el punto A y entonces la chapa no va a rotar respecto del punto A. Bien, si nosotros ahora eliminamos el apoyo, ¿no? Eliminamos el apoyo y tenemos que la resultante pasa por el punto A. ¿Qué va a ocurrir? Si eliminamos el apoyo, la chapa se va a empezar a mover, según la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Para que el movimiento no suceda, es decir, para restablecer el equilibrio, lo que vamos a tener que hacer es aplicar en el punto A una fuerza opuesta a R. Y esa fuerza opuesta no es otra cosa que la reacción de vínculo, que va a ser igual a menos R. ¿Cómo se explica su existencia? A través del principio de acción y reacción, tercera ley de Newton. En una articulación, lógicamente, que la reacción puede tener cualquier dirección en el plano, ¿sí? Porque, bueno, decíamos que esa articulación concretamente restringe 2 grados de libertad. Entonces va a poder absorber esfuerzos tanto en sentido horizontal como vertical que se van a combinar para dar una reacción con una inclinación arbitraria, cualquiera. Entonces, veníamos diciendo, un punto tiene 2 grados de libertad, una chapa tiene 3 grados de libertad. El apoyo de primera especie o móvil le restringe 1 grado de libertad, por eso ponemos menos 1 grado de libertad. El apoyo de segunda especie o articulación le restringe 2 grados de libertad, por eso decimos menos 2 grados de libertad. Y el empotramiento le restringe 3 grados de libertad. Bueno, vamos a continuar con el tema de las reacciones de vínculo, ¿no? Y para ello vamos a considerar una chapa que tiene una articulación en A y un apoyo móvil en B. Estos apoyos, ¿qué hacen? Restringen los 3 grados de libertad de la chapa y en consecuencia, como consecuencia directa de eso, es que la chapa no tiene la capacidad ni de trasladarse ni de rotar. ¿Por qué? Porque la articulación obrante en A y el apoyo móvil que lo hace en B eliminan los 3 grados de libertad de la chapa. Las reacciones de vínculo van a adoptar los valores que sean necesarios para satisfacer las ecuaciones de equilibrio, siempre que el sistema sea estable y que las reacciones requeridas sean compatibles con los vínculos, ¿no? Y entonces, a modo de regla general, podemos decir que para asegurar el equilibrio de una chapa en el plano, le vamos a tener que imponer tantas condiciones de vínculo como grados de libertad tiene el sistema, y eso es lo que comentamos al principio de esta transparencia, ¿no? Cuando nos referíamos a los puntos, a los grados de libertad que tiene un punto, una chapa, y de lo que van restringiendo los apoyos de primera a tercera especie. Entonces, conceptos importantes. Modelo de viga. ¿Qué es una viga? Es un elemento unidimensional. ¿Por qué?
porque la dimensión preferencial es la longitud y trabaja la viga principalmente a flexión. Se la analiza a través de los diagramas característicos de corte y de flexión, es decir, el diagrama de corte Q mayúscula y el de momento de flexión M sub F. Respecto de los tipos de apoyos y vínculos, lo que hacen es limitar los movimientos, o sea, restringir los grados de libertad. Ya hemos visto y ya sabemos que cada tipo de vínculo de los tres existentes restringen de manera diferente y generan reacciones también de maneras diferentes, ¿no? En cuanto a los grados de libertad, que los designamos como GL, decíamos que una chapa tiene 3 grados de libertad, porque puede tener 2 traslaciones en el plano más una rotación, y que para inmovilizarla es imprescindible eliminar esos 3 grados de libertad. Respecto de las cargas y sus equivalencias, las mismas pueden ser puntuales o distribuidas, y las distribuidas, como hemos visto, se reemplazan por una resultante que produce un efecto mecánico equivalente y que va aplicada en el centro de gravedad de la carga distribuida según se trate de una uniforme, triangular o la que fuere. Finalmente, los diagramas de corte y momento son elementos claves para el diseño de vigas y hemos visto que se construyen a partir de las reacciones y nos van a mostrar cómo trabaja la estructura.